Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Martínez, hago parte de la Universidad CUN para el segundo semestre de Ingeniería de Sistemas. A continuación vamos a ver unos códigos de programación, los cuales fueron solicitados para el ACA final para la materia de programación orientada a objetos en la ficha 54435. Antes que nada, entonces quiero leer cada punto para explicar en detalle qué fue lo que se realizó dentro de NetBeans para Java. Entonces vamos a leer el primer punto, el cual dice nómina para pago de salarios. Dice, desarrolla un programa de Java que permita calcular la nómina completa de un empleado considerando todos los componentes salariales y deducciones establecidos por la legislación laboral colombiana vigente. El sistema debe ser interactivo y presentar menú de opciones que permita al usuario ingresar los datos necesarios paso a paso. Debe capturar el salario mensual, debe calcular el valor de la hora ordinaria, permitir el ingreso de las horas extras, permitir el ingreso de bonificaciones, aplicar deducciones, incluir el subsidio de transporte y mostrar un resumen. Entonces, como podemos ver, lo primero es que realizamos un menú en donde le decimos bienvenido al programa de nómina, por favor ingrese su salario base. Eh, para esto entonces le hacemos una solicitud de un salario base a través de un escáner. La única librería que importamos fue un escáner para este código en específico. Le preguntamos entonces una vez ingresa su salario si ha trabajado horas extras este mes. Dependiendo entonces de la respuesta, realizamos un if en donde si la respuesta sí o sí se le solicita la cantidad de horas diurnas, dominicales y nocturnas dominicales que ha trabajado, y si no, pues simplemente se omite y pasa a la siguiente parte. Después de eso entonces se le dice que por favor ingrese el valor de sus bonificaciones y en caso tal de no haber bonificado que ingrese cero. A raíz de eso entonces con el valor que tenemos de las horas extras de aquí arriba hacemos un cálculo de cuánto es el valor de la hora, el cual es igual al salario base dividido en la cantidad de horas que ha trabajado, que fue propuesto de 220 horas. Como podemos ver, aquí están las ecuaciones y entonces vamos a hacer un salario base en el cual va a ser el salario total más el salario de más las horas de recargo. Posterior a eso, entonces decimos que si el salario sin descuentos es mayor a 4 millones de pesos, que se le haga un descuento del 1% para el fondo de solidaridad pensional. De lo contrario, que no se le haga. Lo mismo que si el salario es menor o igual a 2.847.000 pesos, se le agregue un subsidio de transporte de 200.000 pesos. Si no, no. Como podemos ver entonces, al final se le muestra un menú en donde le dice su nómina completa, el cual le muestra el salario base, la cantidad de horas totales extras trabajadas, la cantidad de bonificaciones, su subsidio de transporte se aplica, las deducciones que serían salud, pensión, fondo de solidaridad pensional y un salario total de. Vamos a ejecutar este primer código. Vamos a ingresar entonces un salario base de 1.500.000 pesos. Vamos a poner todas las opciones, entonces va a decir que sí ha trabajado este mes horas extras. Vamos a poner que ha trabajado extras diurnas 2, que no ha trabajado extras nocturnas, que extras diurnas dominicales ha trabajado 5 y que extras diurnas dominicales ha trabajado 0. Vamos a poner 50.000 pesos de bonificación y lo que podemos ver es que le muestra una nómina completa, donde le dice que su salario base fue 1.500.000, donde el total de las horas extras trabajadas fue de 85.225.000 pesos, el total de bonificaciones para 50.000 pesos, en este caso sí aplicaría el subsidio de transporte, por lo cual se le añade de 200.000 pesos y un total de deducciones de 65.409 pesos para salud y 65.409 pesos para pensión. No se le hace un descuento para la solidaridad pensional y le muestra un salario total de 1.704.407 pesos. Continuando entonces con el acá número 2, el punto número 2, nos decía que teníamos que ejecutar un programa de Java que generara el siguiente resultado en consola: un número ingresado, la suma de los primeros X cantidad de números pares, la suma de los X primeros números impares y la diferencia entre ambas sumas, que se le solicitara al usuario un entero positivo, que se calculara la suma de números positivos pares y la cantidad de números positivos impares y que se mostrará un resultado y la diferencia entre ellos. Bastante simple, se le da una bienvenida al programa de números y se solicita que por favor ingrese un número entero positivo. Vamos a inicializar dos valores, lo mismo aquí también solo se utiliza un escáner. Entonces vamos a inicializar dos valores que van a ser la suma de pares y suma impares, que se van a utilizar más adelante. Entonces aquí vamos a utilizar una variable la cual vamos a decir que arranque de 0, que se ejecute cuando sea menor a el número que se le solicitó al usuario y que
vaya creciendo de uno en uno. Para hacer el cálculo de cómo serían los números pares y los números impares es bastante simple. Llamamos una variable par y una variable impar. En la variable par le vamos a decir que va a ser 2 por el número inicial, que en este caso es 0. Si por ejemplo el número es 3, entonces la primera ronda sería aquí 0, la segunda ronda sería 1, la tercera ronda sería 2 y la cuarta ronda sería 3, aumentando la cantidad de números pares, y lo mismo para impares, solo que al final añadiéndole un 1. Y aquí haríamos un contador en donde el valor que inicializamos de suma pares sería igual a suma pares más el número par. Y esto, al poner este símbolo, nos estamos ahorrando la expresión, que sería igual como si yo pusiera suma pares igual a suma pares más par. Entonces esto se va acumulando, acumulando, y al final solo calculamos la diferencia entre sumas pares menos la suma impares y se le muestra un resultado. Entonces le vamos a mostrar el número ingresado, la suma de los primeros, disculpe, la suma de los primeros números ingresados, la suma de los primeros números impares y finalmente la diferencia. Si lo ejecutamos entonces, vamos a ver, por favor ingrese un número positivo, vamos a utilizar el mismo de acá, el 5, y entonces le dice, el número ingresado es 5. La suma de los primeros 5 números ingresados es 20, y aquí le dice la suma de los primeros números impares es 25, para que la diferencia entre ambas sumas es de menos 5. Bastante sencillo, la verdad. Vamos a continuar entonces con el punto número 3, el que fue el más extenso. Para el punto número 3, decíamos que teníamos una empresa la cual se llamaba Tecnosmart, que quería realizar un menú en el cual se pudieran registrar celulares, donde se pudiera mostrar inventario, donde se pudiera buscar por marca, donde se pudiera simular una venta y donde se pudiera salir del sistema. Como lo vemos, aquí está perfectamente el menú. Aquí vamos a utilizar dos librerías. La primera que la vamos a visualizar aquí, que es un escáner, y la segunda que ya más adelante la voy a mostrar, que es una rate list. Lo primero, la primera casilla o primer libro que se ve es para la aplicación, donde está el menú, donde vamos a hacer bucles para si por ejemplo alguna de estas opciones no es la correcta, que dice que ingrese un número válido y nuevamente lo mande aquí arriba, y vamos a hacer switch. Por ejemplo, si es para el caso número 1 en donde se registra el celular, vamos a registrar un valor en marca, vamos a registrar un valor en modelo, un valor en precio y un valor en cantidad de stock. Si por ejemplo el precio es menor a 0 o el stock es menor a 0, se le va a mostrar un mensaje de advertencia en donde le diga que el precio y el stock deben ser positivos. Y este valor de celular lo vamos a arrastrar dentro de una lista que ya más adelante vamos a ver, pero va a agregar dentro del valor de celular, donde ya más adelante lo vamos a definir, no hay ningún problema. El caso número 2, entonces para mostrar el inventario, esto también ya lo voy a explicar más adelante. El caso número 3, donde para buscar un celular. El caso número 4, para buscar el modelo que se va a vender. El caso número 5, para salir. Y si es una opción que no es válida, le dirá que pues, la opción no es válida. Entonces esto es lo que quiero mostrar. Por ejemplo, para esta clase, entonces, que es la de celular, al principio definimos valores de marca, modelo, precio y stock, y vamos a determinar que la clase celular se va a componer de una marca, un modelo, un precio y un stock. ¿Qué es lo que realicé aquí? Entonces indiqué que el celular se componía de estos valores, y estos valores los estoy arrastrando con un this punto a estos de aquí arriba, por lo cual marca va a ser igual al this marca que aquí marquemos, así para modelo, así para precio y así para stock. Pongo un getter y un setter para obtener un valor de marca y retornar la marca, lo que significa que si por ejemplo aquí pongo iPhone, esto se retorna esta marca, se devuelve a esta marca, y esa marca se registra aquí, registrándolo dentro de la lista de celular. Lo mismo para el modelo, para el precio y para el stock, y lo mismo en el stock. Hago algo diferente, que adicional del get stock, seteo un stock para tener un control de un número. Pongo un override y muestro cómo se le va a mostrar al usuario. Para marca, donde la marca, que es este valor que ya hemos hablado, el modelo, el precio y el stock. Y para el inventario, aquí se utiliza la segunda librería que había hablado con anterioridad, que es el array list, donde hago una clase pública llamada inventario, y le voy a decir que el inventario o este array list se va a componer del valor de celulares, valor que habíamos visto de manera anterior en la primera casilla de la aplicación. Si cuando por ejemplo se utiliza la función de mostrar inventario celulares, que nuestro array list está vacío, se le va a decir inventario vacío. De lo contrario, se le va a decir inventario celulares, y pues se le va a mostrar el array list de la cantidad de celulares que tengamos. Si le vamos a decir buscar por marca, vamos a poner aquí un booleano si lo encuentra, entonces para que busque dentro de la lista de celular por la marca que nosotros hayamos arrastrado. Y si no lo encuentra, entonces que le diga no hay celulares de la marca y la marca que ingresó el usuario. Si se vende el celular, práctica básicamente igual, solo que aquí entra el valor de
set stock y get stock para ir disminuyendo la cantidad de celulares que tenemos dentro del sistema. Entonces ahora vamos a ejecutar este código, vamos a iniciar. Entonces lo primero, vamos a registrar un celular porque no hay ningún celular dentro del inventario. Vamos a decir que es de la marca Huawei. Por inventarnos un modelo, vamos a decir que es el A15, que tiene un precio de 1.500.000 pesos. Y que vamos a tener un celular, nada más para mostrar el ejemplo. Si nosotros en este caso, ahora que ya registramos el celular, como lo vemos aquí, celular registrado exitosamente, le vamos a mostrar inventario, podemos ver que aquí está, marca Huawei, modelo A15, precio 1.500.000, stock número 1. Ahora, le vamos a dar a buscar por marca. Si por ejemplo yo en este caso pusiera, no sé, la marca iPhone, vamos a ver que nos va a decir no hay celulares de la marca iPhone. Por el contrario, si yo le diera a buscar marca y pusiera entonces Huawei, vamos a ver que nos arrastra la marca que registramos, Huawei modelo A15, precio 1.500.000, stock número 1. Si por último le damos entonces a simular venta, nos va a pedir entonces el modelo a vender, que en este caso es el A15. Cuenta realizada, stock actualizado, por lo que significa que si mostramos inventario nuevamente nos muestra la marca, pero nos va a mostrar un stock vacío. Y por último entonces le vamos a dar a salir y nos dice saliendo del sistema, donde el código cierra de manera perfecta. Para nuestro punto número 4 del acá, listo, para nuestro punto número 4 del ACA decía que tocábamos desarrollar un programa que implemente un test de 5 preguntas realizada y orientada hacia los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, el POO, en donde se le utilizará la participación individual de 3 usuarios, uno por uno, se respondieran 5 preguntas de manera secuencial y al final tocará mostrar el número de respuestas correctas y el estado de aprobación o reprobación. Como lo vemos, todo quedó dentro del mismo código, bastante simple. Vamos a utilizar un bucle para los 3 estudiantes y vamos a inicializar un score 0 para el puntaje por estudiante. Aquí se le hace una bienvenida, se le indica que tiene que seleccionar con A, B o C. Entonces se les da las preguntas, cuáles son los objetos pilares de la PO, A, B, C, y aquí entonces se pone el scanner next, pero adicional del switch puse un uppercase, lo que significa que si la persona responde A, B, C o en minúscula, eso automáticamente lo pase a mayúscula para que no se rompa el código y lo pueda reconocer dentro de los case. Como podemos ver, todos los manejé de la misma manera. Si hace la respuesta correcta, que en este caso para esta pregunta es el B, el score va a aumentar y le va a decir que es correcto. Si hace la respuesta incorrecta, le va a decir que es incorrecto. Si utiliza una que no es, le va a decir que la respuesta es inválida y tampoco le va a sumar a su score. Entonces, como podemos ver, para la segunda la respuesta correcta es la B, para la tercera, perdón, para la segunda es la número B, para la tercera también es la número B, para la cuarta es la número A y para la quinta es la número A. Al final entonces le mostramos el resultado al estudiante dependiendo de cuál sea su puntaje final de score sobre 5 y si su score es igual a 5 se le va a decir un mensaje donde se le dice que domina los pilares de la PEO, donde si es igual o menor a 3, no disculpen, donde si es mayor o igual a 3 se le va a decir que es bueno el trabajo pero que aún puede mejorar y si es menor a 3 que revise los conceptos de la PEO para reforzar su conocimiento. Vamos a hacer entonces la ejecución del código. Entonces en este caso, mire, estudiante número 1, ¿cuáles son los 4 pilares fundamentales de la PEO? Vamos a poner la primera, que es la B, le dice que es correcto. Por ejemplo, aquí quiero mostrar, no sé, si pongo una incorrecta, va a decir que es incorrecto. Si pongo una que no es inválida, como no sé, por ejemplo la D, va a decir que la respuesta no es inválida. Y si yo, por ejemplo, pongo la A, que es la correcta, y la A, que es la correcta, le va a decir estudiante número 1, puntaje 3,5, buen trabajo, pero aún puedes mejorar. Por ejemplo, si yo hago un puntaje perfecto, que sería B, B, A y A, entonces le diría que es 4,5, que puede mejorar. Sin embargo, si yo hiciera un puntaje correcto como C, C, A, B, C, le diría que sus resultados de 0,5, donde le diría que no ha aprobado. Para nuestro último caso, en el número 5 había que hacer una gestión de notas de estudiantes con estructuras de control, donde mostráramos un menú interactivo donde permitiera al usuario ingresar datos de estudiantes o salir del programa. Cada estudiante que ingresara teníamos que capturar su nombre completo, solicitarle 3 notas de valores entre 0 y 5, validar que cada nota estuviera dentro del rango permitido y calcular si la nota definitiva como promedio de las 3 notas indicaba si aprobaba o pasaba. Entonces lo vemos, utilicé lo mismo, utilicé un array list en vez de utilizar un array fijo para que no limitemos la cantidad de estudiantes que podemos ingresar, sino que sea limitada, cosa que si poníamos un array pues lo limitábamos a un número, entonces preferí poner un array list y que fuera de manera indefinida y también utilicé un escáner para la lectura de datos.
Definí clases de estudiantes como nombre y definitiva. Lo mismo lo arrastré para lo que habíamos implementado para nuestra ejercicio número 3, donde definía que el array list se componía de un nombre y una definitiva, y que ese nombre y esa definitiva iban a venir de variables que íbamos a tomar más adelante. Lo mismo como un override para mostrar cómo iba a evidenciarse dentro del sistema. El menú era bastante simple: ingresar los datos de los estudiantes y salir, y seleccionar una opción. Limpiamos buffer para cada uno, entonces le decíamos cuántos estudiantes desea ingresar, y a partir de ahí entonces le tomábamos nombre completo, ingresábamos nota 1, nota 2 y nota 3 dentro de un mismo for y while. Y aquí entonces utilizábamos si por ejemplo una de las notas que era entre 0 y 5 no estaba dentro de ese rango, se le decía que la nota era inválida y se le pedía que la tome de manera. Luego esto lo sumábamos en un valor de suma notas. Recordemos que esto ya lo habíamos hablado para nuestro caso número 1, en el cual decíamos que esta expresión es igual a, como si yo dijera aquí, suma notas es igual a suma notas más notas. Esto es una abreviación, lo cual nos permite limpiar y ahorrar código. Y finalmente entonces si la definitiva era mayor a 3, se le decía que aprueba con y con su definitiva, y de lo contrario se le decía que reprueba con tal valor, y eso se guardaba en la lista que mencionamos aquí de manera anterior. Vamos a hacer entonces la ejecución del código. Por último y para finalizar, entonces lo primero, vamos a ingresar los datos de los estudiantes. Vamos a seleccionar la opción número 1 y vamos a utilizarlo con un estudiante. En este caso conmigo, vamos a poner que mi nombre es Manuel Martínez, que la primera nota es de 0, la segunda es de 5 y la tercera es de 3. Y como podemos ver, le diría que Manuel Martínez reprueba con 2,66665. Si yo le doy al momento de salir, vamos a ver que muestra el informe final de las notas. Manuel Martínez con una nota definitiva. Eso sería todo. Espero que les haya gustado mi presentación y muchas gracias por ver.